vez pasada habíamos empezado justo este tema, esta sección de subgrupos generados. Prácticamente lo que nos dice es lo siguiente: si tenemos un grupo y un subconjunto X de ese grupo, vamos a denotar por X entre unos corchetes como puntiagudos a la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a X. Entonces notemos que este conjunto es un subgrupo de G porque habíamos visto que una intersección arbitraria de subgrupos sigue siendo un subgrupo, entonces en particular es un subgrupo de G, y a este subconjunto le habíamos puesto nombre como el subgrupo de G generado por X. Muy bien, entonces hicimos estas observaciones. Bueno, la primera es una cuestión de notación. Cuando tengamos un conjunto finito, lo vamos a escribir así, como aparece acá, ¿sí? Ya sin las llaves. Y en caso de que fuera el conjunto vacío, nosotros observamos que el generado por el vacío sería el subgrupo trivial, el que solo tiene el neutro. ¿Okay? Vimos esta proposición que nos dice que si tienes un conjunto de G, un subconjunto de G, y te fijas en el subgrupo generado por él, ese subgrupo queda por abajo de cualquier subgrupo que contenga a X, ¿no? Entonces es el menor subgrupo que contiene a X dentro de G. Y empezamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vimos que si ustedes solo toman el unitario de n, con n en z, el generado por él pues serían los múltiplos de n. Si por ejemplo tomamos 2, m y n, vimos que el subgrupo generado por ellos dos pues es este conjunto que se describe con la línea verde, ¿sí? Y el argumento es que ese conjunto en verde, si ustedes hacen las cuentas, resulta ser un subgrupo. Y no solo eso, sino que es el subgrupo más pequeño que va a tener a m y a n. Entonces, usando justo la proposición anterior, que nos dice que es el más pequeño, obtenemos que tiene que ser el generado. Ok, entonces vamos a seguir viendo más ejemplos sobre esto. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar de nuevo z con la suma y con 0, ¿sí? Y vamos a considerar n, m en z, pero que sean primos relativos. ¿Ok? Entonces, la afirmación es que aquí tenemos que, si queremos calcular el subgrupo generado por n y m, en este caso en que son primos relativos, esto coincide con todo z. ¿Ok? Y bueno, el argumento para esto es el siguiente. Sabemos que el generado pues siempre está contenido en el subgrupo grandote, ¿no? Entonces, en el grupo grandote, entonces esto está contenido en G, que en este caso es Z, ¿sí? Entonces nos gustaría ver que pasa lo contrario, la otra contención, que cualquier elemento en Z está dentro del generado de n y de m, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, dices, tómate vamos a ponerle X en Z, ¿ok? Me gustaría ver que, así por demostrar, que este X está en el generado de n y de m, ¿sí? Muy bien. Lo que podemos ver es que, como son primos relativos, ¿qué tenemos? Tenemos que, pues deben existir otros dos enteros, digamos s y t, tales que 1 se escribe como n por s más m por t, ¿sí? Esto lo sabemos por las propiedades que tiene el máximo común divisor, ¿no? Entonces sabemos que el máximo común divisor se debe poder escribir como combinación lineal de los enteros que está sacándole máximo común divisor. En este caso son primos relativos, entonces el máximo común divisor es 1.
Entonces por eso tenemos esta igualdad. Entonces si nosotros multiplicamos por x, tendríamos que x es igual a n sx más m de x. ¿Ok? Y bueno, este es de nuevo un elemento en z, este es de nuevo un elemento en z, ¿sí? Y si vemos la descripción que tiene x, vean que x se está escribiendo como n por un entero más m por un entero, ¿sí? Este elemento, los elementos que son de esa forma están en el generado de n y m, ¿sí? Recordemos que es un subgrupo, entonces si tú tienes por ejemplo n, n más n va a estar, ¿no? De igual forma, si tienes n por s por x, pues ese elemento solito, el primer sumando, estaría en el generado, ¿sí? El segundo sumando también estaría en el generado de n y m, y si tienes dos elementos en el generado, pues los puedes operar, entonces ahí de nuevo la suma vuelve a estar, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado que si tienes un elemento en z, entonces ese elemento tiene que estar en el generado. Por lo que ya tenemos las dos contenciones, y de aquí concluiríamos que el generado en efecto de n y m pues es todo z. ¿Ok? Y bueno, se puede ver esto de una manera un poco más general. Sí, aquí usamos por ejemplo que fueran primos relativos, pero en caso de que no lo sean, tenemos la siguiente observación. Imaginen que tienen a z con la suma con el 0 y toman n y m enteros, entonces se tiene que, si quieren calcular el subgrupo generado por n y m, entonces este coincide con el máximo común divisor de n y m por z, ¿sí? Los múltiplos de el máximo común divisor de ellos, ¿no? Y básicamente esto se sigue del teorema de Bezout, porque por el algoritmo de la división pues tenemos que todo subgrupo de z va a ser de la forma por un generado de un elemento, ¿sí? Entonces, gracias a esta pequeña observación, pues esto se sigue también. Ok. Otro grupo también que podemos considerar es, si ustedes tienen G con una operación y con un neutro, ¿sí? Esto de manera general, y toman un elemento A en su grupo, entonces se tiene que el generado por ese elemento consiste de todas estas potencias, las potencias del elemento. Sí, era algo que ya habíamos notado cuando definimos grupos cíclicos, pero se sigue valiendo de acuerdo a esta definición también. Ok, entonces, por ejemplo, ahora si tienen G con una operación y con 1, se tiene que el generado por 1, o sea, por el neutro, coincide con el conjunto que solo tiene el neutro, y habíamos visto que el generado del vacío también nos daba el neutro, ¿no? Entonces esto también coincide con el generado del vacío. Y algo que podemos notar justo de este último ejemplo es que podrían tener conjuntos distintos y sin embargo el conjunto, el subgrupo generado, pues podría dar el mismo. Muy bien. Ahora, esto de el subgrupo generado, pues en un principio puede ser muy difícil de calcular, ¿no? Porque de acuerdo a la definición, pues primero tendríamos que calcular todos los subgrupos que contienen al conjunto que estamos considerando, ¿no? Y pues describir a todos los subgrupos de un grupo pues no es tarea fácil. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a tratar de caracterizar o de ver de otra forma al subgrupo generado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es definir lo siguiente. Entonces tenemos esta definición. Si ustedes tienen un grupo, digamos G asterisco 1, y tienen X, un subconjunto de G no vacío, ¿sí? Una palabra
en X va a ser un elemento W, digamos en G, de la forma W igual a x1 a la a1, x2 a la a2, y así sucesivamente, xn a la an, donde, primero, n es un entero positivo, tenemos que cada uno de los xi pertenecen a x, y tenemos que los ai's pertenecen a z. ¿Sí? Y esto para cualquier i. ¿Ok? Y vamos a denotar por wx al conjunto de todas las palabras en x. ¿Ok? Y por convención, el conjunto de palabras del vacío va a ser el unitario del neutro. ¿Ok? Y bueno, esta definición, ¿para qué la vamos a usar? Pues a través de ella vamos a describir al subgrupo generado por un conjunto. ¿Ok? Bueno, con esta definición podemos hacer unas observaciones. La primera de ellas es que X siempre está contenido en el conjunto de palabras de X, ¿no? Y esto es muy claro, ¿no? Ya que, pues, por ejemplo, un elemento en X pues es de esta forma y lo podríamos escribir como X a la 1, ¿no? O sea, tiene la forma de la definición de los W's que nos aparecen acá. Entonces esta es muy inmediata. Y otra observación es que si G es abeliano, usando la notación aditiva, tenemos que una palabra en X que es distinta del vacío es de la forma W igual a, aquí sería A1x1 más así hasta ANXN. ¿Sí? Esto es tal cual usando la notación para grupos abelianos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran a Z con la suma con el 0, para cada mn en Z se tiene que W del conjunto nm, ¿sí? De estos dos es igual a nz más mz. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta última observación, si nosotros regresamos a cuando queríamos calcular el conjunto, el subgrupo generado por dos elementos, justo en este ejemplo, cuando tomamos todo el grupo z más el 0, habíamos visto que el generado por ellos dos resulta este conjunto, nz más mz. Ahora, definiendo el conjunto de palabras para ese caso en particular, también nos está saliendo que el conjunto de palabras de ese conjunto, el que solo tiene n y m, coincide con nz más mz. ¿Sí? Entonces, en este segundo inciso, en este ejemplo, nos está pasando que el subgrupo generado por n y m coincide con el conjunto de palabras de n y de m. Bueno, pues este resultado es mucho más general y tenemos el siguiente teorema.